trabajo, así como enfermedades ocupacionales de manera virtual, gratuita y obligatoria. ¿Estamos? Tener en cuenta, no está avanzando, ahora sí, tener en cuenta que este registro único funciona con la clave SOL. Cuando tú ingresas con tu RUC, usuario y contraseña, te va a salir la siguiente opción, que marques si eres empresa, y si eres empresa, ¿qué vas a reportar? ¿Un accidente mortal, un incidente peligroso, o eres un centro asistencial? ¿Estamos? Una vez ingresado ahí, vamos, este registro que lo acabamos de ver en la 050 de accidentes, lo tengo que registrar acá. Tengo que darle en la opción nuevo para que me salga una pantalla, ¿sí? Una pantalla en la cual voy a llenar datos de la empresa, voy a llenar datos como por ejemplo RUC, el código de actividad, departamento, zona, número de trabajadores, etcétera. Pero ahí nada más me va a salir otro cuadro en el cual voy a llenar datos de la empresa donde el trabajador ejecuta su labor, porque a veces no es necesariamente donde la empresa tiene la matriz, ¿no? Generalmente es trabajo de campo o en muchos casos en obra, ¿no? Y la matriz o la oficina está en la ciudad. Entonces tengo que especificar aquí en esta parte dónde el trabajador realmente está prestando su labor. O también quizás aplicas, ¿cómo se llama este tema? Intermediación. Tienes trabajadores destacados bajo la intermediación laboral. También llenarás en esos aspectos, ¿ok? Luego, cuando yo voy a registrar estos accidentes, tener en cuenta de que una vez que he llenado en el sistema de accidentes del trabajo conocido como SAT, por ejemplo, yo he marcado esta opción, accidente mortal. Si se percatan, en la parte superior dice búsqueda de accidentes mortales en el registro de la empresa. Y acá estoy registrando un registro de un accidente mortal en la empresa, que es obligatorio registrarlo. ¿Qué tiempo? 24 horas establece la norma. Y entonces acá, en esta parte de este formato que repito y reitero, con la clave SOL de SUNAT, tengo que registrar estos formatos. La clave SOL SUNAT, repito, no solamente es para el tema tributario. En el tema laboral, ¿por qué? Porque la clave SOL lo tienes que utilizar para registrar tu comité en seguridad. Con la clave SOL registras tu supervisor en seguridad, porque cuando te fiscalicen el comité en SST te van a pedir la constancia. Te van a pedir y la SUNAFIL te va a decir, presénteme usted la constancia del registro del comité o supervisor en SST. ¿Por qué es importante la clave SOL? Para el REMIPE. ¿Qué sucede si que tú eres una microempresa? ¿No? Eres una empresa que está inscrita en el REMIPE. Utilizas también la clave SOL. Y ahora estamos utilizando la clave SOL para registrar un accidente de trabajo. Si tú deseas registrar una enfermedad ocupacional, está en esta opción. Está de color verdecito en la misma plataforma. Si tú ingresas a www.go.p, en la opción registro de accidentes y enfermedades, te sale esta opción. Cuando tú le das acá, notificar un accidente o enfermedad ocupacional, tendrás que reportar aquí tus casos de reportados como enfermedades ocupacionales. Y o casualidad, si tú revisas la resolución ministerial 050, en uno de sus formatos, ¿qué dice? Registro de exámenes médicos, ¿sí o no? Entonces, ese formato te va a ayudar justamente a llenar el registro o la notificación de los accidentes o enfermedades ocupacionales. ¿Ok? Entonces, amigos, queda más que sobreentendido que yo debo tener documentos de gestión para cumplir con lo establecido con la ley 29783. Queda sobreentendido de que yo debo tener un sistema de gestión en SST, en seguridad y salud en el trabajo para mi microempresa. El día de hoy vamos a ver esos formatos, por eso hoy nos vamos a centrar todo lo que es microempresa. Tiene que quedar bastante claro su sistema de gestión. ¿Qué debo implementar mínimamente? Mínimamente. Ojo que acá se puede ampliar, ¿ah? Todo parte de un diagnóstico de línea base, y lo estábamos diciendo, ¿no? Un diagnóstico de línea base. ¿Qué es el diagnóstico de línea base?
Y seguro tú has escuchado del IPER-C línea base, ¿verdad? El diagnóstico de línea base es el punto de partida, como mismo dice, da un alcance de cómo está tu empresa en materia de seguridad. Las políticas del sistema de gestión en SST. Muchas empresas, esas políticas lo trabajan de la siguiente forma. Por ejemplo, algunas empresas cuando asignan sus políticas, sus objetivos en materia de sistema de gestión, quizás no se nota, voy a ver si salgo de pantalla para poderles mostrar. A ver, permítame rapidito. Aquí está. Generalmente lo mandan emicar en el photocheck del trabajador, mandan a emicar todo lo que es, y yo te recomiendo que lo hagas así. Indicas el photocheck del trabajador, si bien es cierto, pero al reverso nada más le anexas sus políticas y sus objetivos de su sistema de gestión. Es muy importante hacer esto. Parece un poco trabajoso, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el trabajador es importante que conozca estos objetivos, estas políticas del sistema de gestión en SST. Es importantísimo que lo conozca. Muchas empresas, cuando desean certificarse en la ISO 45001, fracasan porque no forman bien al trabajador. Por ende, es recomendable que en ese photocheck que tienen, anexes tus políticas, anexes tus objetivos y lo tengas ahí al trabajador instruyendo. Acuérdate que el conocimiento es repetitivo. Mientras más está el tema de la repetición, el trabajador obviamente va a mejorar su conocimiento. Entonces, amigos, tengamos en cuenta como recomendación justamente tomar algunos mecanismos para que el trabajador pueda de una u otra forma tener que capacitarlo, tener que formarlo, y tú puedas de una u otra forma también el tener que ayudarle a él para que pueda cuidarse en materia de seguridad. El hiper, también he visto el hiper, por ejemplo, que lo imican de esa forma, ¿no? Para que ellos puedan de una u otra forma también conocer su hiper y puedan manejar qué riesgos, manejar qué aspectos en materia de peligros están expuestos en su centro de o en su puesto de trabajo. Seguro has escuchado hablar también del hiper frente al COVID-19, que no es novedad, muchas empresas ya lo vienen aplicando. Y efectivamente, ¿no? Un hiper que permita identificar cuáles son los niveles de riesgo de contagio en su puesto de trabajo. Eso, por ejemplo, también es bastante utilizado. ¿Ok? Muy bien, voy a regresar a las diapositivas, ¿ya? Vamos a regresar a las diapositivas. A ver, nos habíamos quedado en esta parte. Entonces, estos objetivos y estas políticas del sistema de gestión, obligatoriamente, mi amigo, tus trabajadores lo tienen que conocer. El RIS, aquí también está en la parte de acá, el reglamento en seguridad. No hay comité en SST sin un RIS, es imposible. Ingenieros, son menos de 20, son 15. Haz lo que lo implemente. Porque es la Biblia, es la constitución política del comité y también de la empresa. Porque esta tipo de constitución establece obligaciones y derechos del empleador y trabajador. Aquí también puede haber causales de despido. Porque me ha pasado y me dice el jefe de área, me dice, ingeniero, pero por más que lo digo, hacen caso omiso, no quieren, se molestan. Yo le digo, no te preocupes, le digo, revise el RIS en amparo del artículo tal de tu RIS, amonéstalo. Y a la tercera, gracias señor, usted no quiere trabajar con nosotros. Porque por si usted no lo sabe, en amparo del artículo 168A del Código Penal, me puedo ir hasta la cárcel si usted fallece en mi empresa. Repito, artículo 168A del Código Penal, 4 años de pena privativa, 4 años, y lo pueden ampliar hasta 8, pero 4 años de pena privativa por responsabilidad, escucha el término, solidaria. Tendrías suerte si es que los familiares no te denuncian del trabajador, pero si te denuncian y hay responsabilidad, ¿por qué? No tuviste tu sistema de gestión, no le diste los implementos apropiados, no lo capacitaste, no tuvo inducción, no tuvo nada el trabajador. Responsabilidad solidaria, Código Penal, artículo 168A. El hiper, que está aquí en el centro, por algo está aquí en el centro, porque el hiper es la base, el hiper es el corazón del sistema de gestión. Y no solamente, no hay ningún sistema de gestión
que si no tienes un buen hiper, funcione bien. El plan de vigilancia está en base al hiper, si tú lo has revisado. ¿Por qué? Porque en el plan de vigilancia, ¿qué establecen? Niveles de contagio. ¿Cuáles son los niveles de contagio? ¿Cuáles son los niveles de riesgo? En este caso, un riesgo biológico, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Un virus. El COVID-19, entonces, riesgo biológico, hiper. El hiper, amigos, es obligatorio que se implemente. Pero me dicen, ingeniero, pero yo tengo una consultoría, tengo un estudio contable, ¿cómo voy a aplicar hiper? También se aplica. O sea, yo pregunto, pero en esa consultoría, en ese estudio contable, esa secretaria no se puede accidentar, esa secretaria no puede contagiarse de COVID-19. ¿Qué? ¿Y para eso es el hiper? Para eso es el hiper. El mapa de riesgos, que como te comentaba, lo voy a detallar un poquito más adelante también, pero no puedo pasar por alto estos aspectos que también están en pantalla. ¿Cuál? El programa de capacitación del sistema de gestión en SST, el programa anual de capacitaciones. Dentro de este programa de capacitaciones, por ejemplo, en una empresa de la arena, Shawindo, no, Huamachuco, Shawindo es Cajabamba. Dentro de este programa de capacitación, por ejemplo, implementamos el plan de fatiga, mucho antes de este COVID-19. ¿Por qué te me comento el plan de fatiga? ¿Te has percatado de que a la fecha muchos trabajadores tienen miedo de regresar a trabajar, sí o no? Tienen miedo de contagiarse y ese es un riesgo psicológico. Un riesgo físico, te duele el cuerpo, una pastilla y te curaste. ¿Con una pastilla curas el riesgo psicológico? No, ¿verdad? Para eso está el plan de capacitaciones. Y justamente muchas empresas ya consideran establecer dentro de este programa de capacitaciones el famoso plan de fatiga. ¿Por qué? Porque la rutina, el trabajo que realiza este colaborador, este, hace que se estrese y puede, ¿qué? Generar accidentes fatales en una empresa. Entonces, amigos, el programa de capacitación, complementalo este 2021, me imagino que ya lo has implementado, tu programa, que estamos marzo, ya deberías estar por lo menos en el segundo programa de capacitación ya. Entonces, tener en cuenta que hay capacitaciones obligatorias. Siempre me han preguntado, ingeniero, ¿qué capacitaciones usted me recomienda? ¿Qué capacitaciones me recomienda en mi empresa? Mira, no hay un listado. Es que yo te puedo dar un alcance macro de mínimamente qué debes capacitarlo, pero yo tengo que conocer tu sector. Hay capacitaciones macro, como por ejemplo, capacitación en el plan de vigilancia, claro que sí. Por ejemplo, primeros auxilios. Por ejemplo, protocolo para un caso de contagio del COVID-19. Bueno, son capacitaciones macro, pero también en cada sector, si es pesca, turismo, si es industria, si es construcción, si es minería, tienes que tú verificar tu ambiente de trabajo y en función a eso dirigir tu programa de capacitaciones. El cronograma de inspecciones. Cuando hablamos del cronograma de inspecciones, siempre también nos han preguntado, ¿cada qué tiempo debo inspeccionar? ¿Al mes? ¿A los 2 meses? ¿A las 15 días? Tampoco hay un manual que te diga cada qué tiempo debes capacitar, porque eso es en función también al puesto de trabajo. Hago trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en zanja, trabajos en una empresa panificadora, en un restaurante. No es lo mismo. Entonces, tú no vas a encontrar, y no es lógico decir, no, tiene que ser las capacitaciones mensuales, cada 2 meses, cada 15 días. No. El cronograma de inspecciones lo determinas tú en función al puesto de trabajo, porque hay inspecciones que tú tienes que hacerlo rutinario y cada dos días, cada 3 días. Hay algunos que tienes que hacerlo diario. Entonces, no hay un plazo para que pueda decirse que se tiene que hacer cada 2 meses, cada 3 meses. Este cronograma de inspecciones lo haces en función al puesto de trabajo. El tema de la auditoría del sistema de gestión. Para ser auditores en seguridad y salud en el trabajo, está establecido en el Decreto Supremo 014. En este Decreto Supremo 014 del Ministerio de Trabajo, establece los requisitos para que tú seas auditor en seguridad y salud en el trabajo. Y recordemos que las empresas deberán ser auditadas, sus sistemas deberán ser auditados mínimamente una vez al año, eso lo sabemos. Y tiene que ser un auditor certificado por el MTPE. Si no, esa auditoría no tiene validez, por si acaso, ya valga salvedades. Muy bien. El mapa de riesgos que les comenté que íbamos a hablar. Amigos, el mapa de riesgos, ahora si te has percatado,
se habla bastante del aforo, ¿no? Se habla bastante del aforo. Al 40%, restaurantes, gimnasios al 30%. Y así el gobierno saca porcentajes. No sé de dónde saca esos porcentajes, pero tenemos que acatar lo que dicen ellos, ¿no? Este mapa de riesgos, tú dirás, pero ingeniero, me imagino que este mapa de riesgos es para empresas grandes, pues no, no necesariamente, no necesariamente, ¿no? Este mapa de riesgos es importante porque determina, delimita las zonas, rutas de evacuación, las zonas de peligro, zonas de aislamiento, zonas, como te comentaba, dónde está el tópico de la empresa si es que tuviese, si tengo una zona de, en este caso, de desinfección, entre otros. Es importante, amigos, no pasar por alto el mapa de riesgos. Quiero compartirles un dato de la fuente del Ministerio de Trabajo. Y creo que es muy importante compartirles este dato. ¿Sabían ustedes que por lo menos hay una muerte cada 2 días en materia de accidentes de trabajo? Y este reporte, no lo digo yo, fuente el MTP, hasta el año 2019, por si acaso, falta todavía 2020 y 2021, se reportó aproximadamente 174.620 notificaciones. ¿Cómo? ¿En dónde? En la plataforma que ya lo vimos, en la plataforma del MTP para registrar los accidentes. De este 100%, el 96% han sido accidentes de trabajo, es decir, un promedio de 167.908 accidentes. Incidentes peligrosos, un 4%. De este bloque que está de color azul, que es un 96%, aproximadamente el 95% de estos accidentes son accidentes de trabajo no mortales. Y un 1% aproximadamente son accidentes de trabajo mortales, es decir, un accidente mortal aproximadamente cada 2 días. Esto debe cambiar, creo yo. Y para esto es importante buscar la sensibilización de ambas partes. Acá no se trata de echar la culpa al empleador o al trabajador, sino buscar un acuerdo por ambas partes para que puedan implementar un sistema de gestión para su empresa. Esta ley 29783, que es ley macro, aplica a todos los sectores económicos, privado, público, entre otros. Este dato es vital. A esto me refería cuando hace instantes les decía, la ley 29783 es la ley macro, la ley madre, que está en el centro, pero hay ciertos sectores especializados, hay ciertos sectores que tienen su propia normativa en seguridad, pero no quiere decir que dejen de lado la 29783. Por eso les hablaba de minería, que por ejemplo, dentro de sus normativas, habla del decreto supremo 024 y el 023, pero no quiere decir que deja de lado la 29783, también trabaja de la mano con esta. El sector de construcción, amparados con el decreto supremo 011, pero no quiere decir que deja de lado la ley 29783. ¿Estamos? Entonces, a esto me refería de que hay algunos sectores especializados que tienen su propia normativa en seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Ok. Muy bien, continuamos. Ahora, tengamos en cuenta el sistema de gestión, este conjunto estructurado de controles, ¿sí? Este conjunto estructurado de procedimientos, se utiliza con la finalidad de proteger la seguridad, de proteger al trabajador, obviamente. Es uno de los principales. No trabaja solo. ¿Por qué? Porque este sistema de gestión trabaja de manera integrada con otras dos elementos importantes. Si lo hablamos a nivel macro, a nivel internacional, hablamos de la ISO 45001, que es el sistema de gestión en seguridad. Si hablamos a nivel macro, tenemos que hablar también de calidad. Y hablar de calidad es hablar de la ISO 9001. Y no podemos dejar de lado también el tema de el medio ambiente, que eso se habla a través de la ISO 14001. Cuando logras integrar estos tres lineamientos, hablamos básicamente
del sistema integrado, de gestión. Por eso es bastante común hablar, es bastante frecuente hablar de que el sistema integrado de gestión, cuando una empresa ya ha implementado una ISO 45001, ya por defecto va a implementar la 9001 y la 14001, porque va a complementar su sistema integrado de gestión. ¿Para qué me sirve ese sistema de gestión? Para yo manejar la gestión de riesgos en mi empresa. Y si hablamos de riesgos, ¿de qué estamos hablando nuevamente? Del hiper. Nuevamente estamos hablando del hiper. El sistema de gestión me ayuda a manejar mis riesgos. Eliminarlos al 100% va a ser imposible. Lo que hacemos básicamente es tratar de minimizarlos, ¿no? Tratar de minimizar y que el impacto sea el menos posible y el menos dañino posible. Evaluar el riesgo implica asumir a lo que se está expuesto, cuán probable es que ocurra y si sucede, cuáles son las consecuencias. No es tampoco raro hablar del famoso ciclo de Deming o la mejora continua, ¿sí? Porque la mejora continua establece que un sistema de gestión, cuando ya ha sido implementado, es importante que se actualice, es importante que frecuentemente se actualice ese sistema de gestión. Y más ahora aún frente a este COVID-19. Es bastante importante. Algunas características del sistema de gestión que no podemos pasar por alto antes de pasar a los formatos es, por ejemplo, que el empleador que implemente el sistema de gestión en SST debe tener en cuenta el tipo de empresa. Ahora, el tipo de empresa, ¿qué implica? El tipo de empresa, ¿qué determina? El tipo de empresa implica que yo voy a determinar cuántas áreas, cuántos trabajadores, cuántos procesos hay en esta empresa. Y una vez que identifique yo, cuál es el nivel de exposición de peligros y riesgos de esas áreas, de esos procesos. La cantidad de trabajadores expuestos. Son consideraciones mínimas que debemos tener en un diagnóstico de línea base para un sistema de gestión, sea micro, sea pequeña, mediana empresa, indistintamente. Acá recordamos nuevamente la ley 30222, cuando hablamos del liderazgo del sistema de gestión, donde esta ley 30222 establece la responsabilidad del empleador, quien debe asumir el liderazgo y compromiso en las actividades de seguridad y salud en el trabajo. También tengamos en cuenta de que la empresa, si lo tiene a bien, puede suscribir contratos de locación de servicios, es decir, puede contratar a un tercero para que gestione, implemente, monitoree el cumplimiento del sistema de gestión en SST. Sí se puede contratar bajo la modalidad de locación de servicios. Pero el que contrates tú a un tercero no te exime al empleador de su deber de prevención. Y como ya lo mencionábamos, el empleador tiene responsabilidad solidaria y directa. ¿Sí? Y cuando hablamos de esa responsabilidad solidaria y directa, estamos hablando del Código Penal, artículo 168A, para ser exactos. Y no se trata acá de asustar, se trata de hablar la verdad, ¿no? Porque así es, así se determina. Es importante la participación de los trabajadores en el sistema de gestión, es importante, es vital, es básico que sea consultado el trabajador, que sea informado el trabajador, que sea capacitado el trabajador. Tengamos en cuenta que la consulta, información y capacitación tiene que ser durante todo el proceso de implementación del sistema de gestión. Debamos tener en cuenta de que la empresa deberá ya tener implementado un comité o supervisor en seguridad. Eso es bastante importante. Es muy importante el reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que estos estén sensibilizados. Buscar la sensibilización del trabajador. Algunos le llaman seguridad basada en el comportamiento, que es lo mismo. La sensibilización es eso, la empatía, ponerte en el lugar de la otra persona. ¿Qué pasa si me accidento? ¿Sí? ¿Te has puesto a pensar tu compañero de trabajo qué consecuencias a su salud va a tener? Ahí hablamos de la sensibilización. En muchos casos,
hemos dictado cursos en materia de la seguridad basada en el comportamiento. ¿Y por qué la seguridad basada en el comportamiento? Porque está más que comprobado, y acá no se trata tampoco de echar la culpa al trabajador, pero está más que comprobado que más del 80% de los accidentes de trabajo es por responsabilidad del trabajador, es por un acto más que por una condición subestándar. Tener en cuenta el hiper y el hiper por puesto de trabajo, tener en cuenta la matriz hiper también, y tener básicamente consideraciones como el tema del supervisor o comité en SCT. Pero les invito a que revisen el decreto supremo 001-2021. ¿Por qué? Porque ese decreto ha ampliado las funciones del comité. Ahora hay subcomités, por si acaso. Hay otras formalidades que se establece en este decreto supremo 001. Nosotros cuando hemos dictado con CEFOPRE por invitación y hemos visto los últimos cambios laborales y en seguridad, hemos tratado justamente este decreto supremo. Hay un material que ustedes a la encargada le pueden pedir y ahí está este decreto supremo y está resumidito, ¿ah? Te va a ahorrar porque no te está la norma, sino está el comparativo entre el decreto supremo 005, es decir, el reglamento de la ley 29783 con el decreto supremo 001. ¿Qué ha cambiado? Entonces, soliciten a la encargada para que les pueda agenciar, si lo tiene a bien. Estas etapas del sistema de gestión. A ver, estas etapas del sistema de gestión bastante importantes que no lo podemos pasar por alto. Vamos a hacer un recuento. Vamos a hacer un recuento de las etapas de un sistema de gestión. Tenemos 3 bloques: identificación, evaluación y control. En identificación tenemos 2 subetapas: diagnóstico y diseño. En la evaluación tenemos una subetapa: implementación. Vamos a ver cómo se implementa. Y en la etapa de control tenemos la mejora continua. En la etapa de identificación, que tenemos al diagnóstico y al diseño, el diagnóstico responde a la pregunta ¿cómo estamos? Porque nosotros ya hablamos del diagnóstico, nosotros ya hablamos del diagnóstico de línea base. Porque el diagnóstico de línea base determina cómo está mi empresa en materia de seguridad, cómo la encuentro en materia de seguridad. ¿Qué herramientas en seguridad claro, en seguridad tiene la empresa como punto de partida o no tiene nada? Y acá se aplica de manera inicial un hiperlínea base. Un hiperlínea base. De esta forma empieza tu sistema de gestión. Luego diseñamos el sistema propiamente. El diseño va a determinar o se va a determinar, así como mencionamos en la diapositiva anterior, en función al tipo de empresa, número de trabajadores, número de actividades, procesos y otros. Se debe establecer mínimamente en esta etapa las políticas, y ya lo vimos, del sistema de gestión. ¿Qué más? Objetivos del sistema de gestión. El diseño del sistema de gestión va a determinarse, repito y reitero, si yo implemento un sistema de gestión en seguridad para una pollería, ¿será igual que para un restaurante? No. ¿Será igual de un restaurante para un hotel? Tampoco. Porque el diseño es en función al tipo de empresa. ¿Qué documentos y registros? Más adelante, miren si me permiten adelantar un poquito. Aquí está. Aquí está la documentación referencial del sistema de gestión. Lo vamos a ver, ¿ya? Esta documentación se complementa con los formatos de la 050 y la 085, por si acaso. A ver, quiero terminar esta parte. Con respecto a los documentos y registros, los documentos y registros que se establecen en la etapa del diseño del sistema de gestión en seguridad se establece en función al tipo de empresas. Pero ingeniero, yo voy a utilizar de un hotel y lo quiero aplicar para una cadena de restaurantes. No, no se puede. Tienes que diseñar tu sistema de gestión. Los documentos y registros de esa pollería para ese hotel son totalmente distintos. De esa ferretería para esa empresa panificadora son totalmente distintos.
Deberás tener un comité, eso sí es obligatorio, ¿sí? Eso sí es obligatorio. Deberás tener un comité en seguridad o el supervisor en su defecto. Y como siempre lo hemos dicho, si tú tienes un comité en seguridad, por lógica debes tener tu reglamento, porque esa es la Biblia, la constitución política, así lo queremos hacer ese comparativo de ese comité. Luego pasamos a la etapa de implementación. Esta etapa de implementación, una vez que ya diseñaste la estructura de tu sistema de gestión en función al número de trabajadores, en función al número de operaciones, en función al tamaño o tipo de empresa, ahora lo implementamos. Lo implementamos. Esa estructura y determinamos las responsabilidades de cada uno en materia de seguridad. Estos documentos y registros que hablamos en la etapa de diseño acá se implementan. Y esta etapa es una de las etapas más importantes del sistema de gestión, porque si no, en la implementación, si no funciona el sistema de gestión, obviamente, algo has hecho mal, ¿sí? Si no lo entienden los trabajadores, si de una u otra forma existen aún vacíos en materia de seguridad, deberás tú corregirlos. Aplicar el RIS, aplicar no solamente el RIS, aplicar todos los procedimientos manuales en materia de seguridad va en esta etapa. Tenemos que verificar el desempeño del comité en seguridad, claro que sí. Hacer el análisis y la evaluación del sistema de gestión en seguridad. Para esto hay un formato, hay registros, tablas, cuadros estadísticos en materia de seguridad. Indicadores, también los hay. ¿Sí? Indicadores, también los hay. Identificar fallas del sistema en gestión en seguridad, investigar accidentes, enfermedades profesionales y la mejora de procesos. Y en esta etapa, que es la etapa final, que es la mejora continua, en esta etapa el sistema de gestión se actualiza. Se hace una revisión periódica de la misma para ver qué mejoramos. Porque el hecho que ya tengas implementado un sistema de gestión en amparo de la resolución 050 y la 085 no implica que ya queda así el sistema como tal. Mencionamos acá esta parte de acá. La formación e información. Quiero avanzar rapidito a una fiscalización de la SUNAFIL para que tú tengas en cuenta algo, mira. Voy a pasar a una fiscalización.